Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. Miren nomás desde dónde los recibimos el día de hoy, desde Hotel Xcaret Arte, Casa de los Artistas Rooftop. Así es, hoy estamos aquí ya disfrutando del día. Regresamos a sentirnos otra vez en nuestra casa y es un gusto volver a compartirlo con ustedes. Vamos a descubrir todo lo que nos hizo falta, conocer cosas nuevas y pues seguir descubriendo y disfrutando de este maravilloso hotel. Exactamente, regresamos a casa, Hotel Xcaret Arte. Para los que no saben o quizás ya vieron, ya tenemos un video de este hotel, una guía completa que venimos el año pasado y les grabamos todo lo que en ese momento estaba disponible, pero nos faltaron cosas que mostrarles y también el hotel ha sacado nuevas actualizaciones que queremos que ustedes conozcan para que cuando vengan les saquen el máximo provecho. Así que vamos a estar aquí disfrutando y vamos a estar aquí también mostrándoles todo lo que ustedes pueden disfrutar en el nuevo Hotel Xcaret Arte 2022. Así que bueno, nosotros ya estamos súper listos y ustedes están súper listos. Vamos a empezar a disfrutar de este maravilloso hotel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegamos de nuevo a casa y miren, los pajaritos nos reciben muy alegres. ¿Qué tal, bebé? Ay, estoy súper emocionada por estar aquí otra vez. Se siente una alegría desde que ya pisas el lobby no lobby en Xcaret y además está súper tranquilito. Venimos a aprovechar a tomar unas fotos y pues empezar a disfrutar nuestra segunda casa. En efecto, nuestra segunda casa, Hotel Xcaret Arte. Como ya les platicamos al inicio del video, les vamos a mostrar todos los nuevos detallitos que tiene el hotel y vamos a hacer las actividades que nos faltaron en aquella ocasión. Exacto. Hay un video que ya tenemos en YouTube de Hotel Xcaret Arte. Para todos lo que nos falta en este video es porque está en el otro video, no es que se nos olvidó, está en el otro video. Exactamente. Entonces vayan a ver ese video si quieren conocer otro tipo de cosas que no hagamos en este video. Por ahora nos queda iniciar la mañana como se debe. ¿Cómo se inicia una mañana perfecta en Xcaret, amor? En el mercado. En el mercado de San Juan. Qué rico. Comiendo, exactamente. Así que vámonos a desayunar, que están a punto de ver mucha gordura junta. Rayos, tanta dieta para llegar a Xcaret, no puede ser. Vámonos. ¿Qué les pareció ese espectáculo gastronómico que acabamos de presenciar? Todo se veía delicioso como siempre aquí en el mercado, en el hotel. Los tamales, los chilaquiles, la pancita que yo no como, hasta eso se veía rico, la verdad. El paraíso de los gordos profesionales como nosotros. Y bueno, miren, nosotros para desayunar nos pedimos unas quesadillas auténticas de mercado. ¿Enormes? Ahorita se las vamos a mostrar.
Yo me pedí una de champiñones. ¿Y tú, bebé? Yo una de tinga, porque me encanta la quesadilla de tinga, es como ñam. Y aparte hay como empanadas de frutas y pedimos una de manzana que sabía deliciosa y mi arroz con leche porque el de Xcaret me encanta. Como podrán ver, hemos madurado mucho en nuestra forma de comer a la última vez que venimos aquí, que fue una abominación. Ahí empezaron nuestros problemas de comida en los hoteles. No, si ahorita vamos a desayunar ligerito porque igual queremos disfrutar de todas las comidas. Obviamente todo se nos antoja, pero tratamos de probar algo diferente todos los días que vamos a estar aquí. Hay que comer responsablemente. Y ya saben, si se les queda pan, hay que llevárselo en bolsita Ziploc como Natalia. Ahora no agarré pan. Mejor. Bueno, pues buen provecho. Ahorita vamos a inaugurar este hospedaje en Hotel Xcaret Arte con una probadita a la quesadilla, ¿les parece? Va. A ver, muñeca, prueba tu quesadilla de tinga. Ay, se ve deliciosa, enorme. ¿Qué tal? Comida de Dios. Es mi turno. Chequen nomás, qué bárbaro. Paraíso. Deliciosa. Ay, ay, ay. Es que, ¿qué les podemos decir? Para mí este restaurante es de otro mundo. Siempre el pida uno lo que pida está Delicioso. Riquísimo. Me encanta que la comida sea mexicana. No Auténtica, sé, auténtica, los sabores. A mí me encanta, así que sea con tortilla azul, me recuerda cuando vas a comer a un mercado del Estado de México, de la Ciudad de México, y es súper, súper rico. La quesadilla estaba muy buena. Ya probamos mucho la vez pasada que venimos, así que ahora sí comimos nada más la quesadilla, la empanada, que igual estuvo muy rica, y el arroz con leche, que ya saben, mi debilidad ese arroz con leche. Como gente normal y como debe de ser, sí, ¿no? Qué bárbaro. Muy, muy bien, de verdad. Si vienen al hotel, al menos prueben, aunque sea un desayuno aquí y una comida aquí, porque vale muchísimo la pena. Ya tengo ganas de comer para ver el de la comida. Ay, no. Bueno, la última vez no tuvimos chance de mostrarles lo que es el estar hospedados aquí en el hotel y el acceso a los parques de Xcaret. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir a Xenses a mostrarles ese parque. Es un video totalmente diferente, así que no se me asusten, aquí se los vamos a poner, y si todavía no lo subimos, pues bueno, hay que esperar a que subamos ese, pero esa es la idea. Sí, está bien para que igual vean como la dinámica. Xenses, elegimos ese porque está aquí muy cerquita, igual que Explore y Xcaret, pero ese se tiene que reservar. Puedes reservar ya sea en el grupo de las 9 o en el de las 2. Nosotros reservamos para el de las 9 de la mañana y pasa la despeinada cada 20 minutos para que puedas tomarla e ir hacia el parque. Entonces allá vamos. Eso sí se los vamos a mostrar para que vean más o menos cómo funciona. Pero ahorita nos vemos. Ya llegó la despeinada. Vámonos. Vámonos. Esta despeinada, no crean que es una mujer despeinada. Ahorita van a ver. Chequen, este camioncito de aquí que tiene una palapa arriba es la despeinada. Hola. Hola. Xenses, muy bien. Adelante. Y ahora sí, miren, gracias a la despeinada que ya nos trajo a Xenses, este parque que promete jugar con nuestros sentidos. Entonces, para ver ya el video completo de Xenses, hay que ir al video que se les vamos a dejar aquí en la esquinita. Por ahora, para este video, nosotros nos regresamos a Hotel Xcaret Arte. Vámonos de regreso. Estamos de vuelta en Hotel Xcaret Arte, miren, y justo los recibimos de nuevo aquí en uno de estos clásicos y emblemáticos puentes colgantes que tienen los hoteles de Xcaret, que a mí me encantan. ¿Qué tal, bebé? Ay, súper bonito. Nos asustamos un poco porque de repente empezó a llover, pero tranquilos, ya. Se despejó y ya está súper lindo el día otra vez. Así es el clima aquí. Una nubecita. Una nubecita. Y vamos a ir ahora, es que no sé si ya les comentamos, pero tenemos, muchas gracias por cierto al hotel, nos dieron brazalete de Casa de los Artistas, aunque no vamos a estar en Casa de los Artistas.
y podemos pues ingresar a todo ese edificio, al rooftop y toda esa área, y pues obviamente vamos a aprovechar para estar ahí. Sí, ya quiero volver a la alberca y me quiero ir a comer un aguachile tatemado porque la verdad es lo más rico que yo he comido aquí en Hotel Xcaret. Es lo que más me emociona de subir al rooftop. Así que pues vamos para allá y aprovechamos para que ustedes nos acompañen también y disfruten a nuestro lado. Ya estamos aquí en casa de los artistas de Hotel Xcaret Arte. Miren nomás qué chulada, como siempre. Qué hermoso se ve. La alberca Infinity, luego la alberca allá, la de cristal. Nos recibieron con unas bebidas. La de este rooftop, ¿no? Exacto, es la bebida insignia de la casa, que es una limonada como con pepino, no tiene alcohol, está muy buena. Está súper refrescante, ¿eh? Muy buena. Salud, perdón. Salud, mi amor. Perdón, yo ya le estaba tomando. Ay, no saben los colores de la playa que se ven. Está súper bonito el mar. Y ya saben, aquí Xcaret también tiene mucha suerte porque no le llega el sargazo. La playa está súper limpia, súper bonita y súper tranquila para que puedan meterse a nadar. No sé cómo lo hacen, pero sí. O sea, nunca les llega el sargazo. No les llega el sargazo tampoco. O sea, de verdad son muy afortunados. Entonces, no se preocupen por eso. Y ya saben que si llega a haber sargazo también están las caletas. Pero nunca hay. Miren, está ahorita un poquito nublado, pero aún así, chequen los colores del mar de por allá. Bonito se ve. Miren, ya por fin salió el sol, ya no está todo nublado y feo. Seguimos aquí en el rooftop de Casa de los Artistas. Hemos estado tomando unas fotos padrísimas que ya saben, las pueden ir a checar a nuestro Instagram, @elmundoenpareja_, y ahí pueden agarrar ideas para cuando visiten lugares que visitamos. Vecino, le estamos pasando padrísimo, el día ya se mejoró, ya está súper tranquilo y pues relajados y disfrutando aquí el rooftop en Casa de los Artistas. ¿Qué toca después de la alberquita, bebé? Toca pedir comida aquí en el rooftop, ya ven que hay algunos rooftops que les incluyen además de bebidas, comidas, y aquí tienen unas cosas bien ricas, así que ahorita ya les mostramos lo que vayamos a pedir. Chequen dónde está Natalia actualmente, justo en la alberca de cristal del rooftop de Casa de los Artistas. Ya salió ¿Qué el tal, sol, mi amor? está súper lindo, además hay bien poquita gente, prácticamente estamos nosotros aquí solitos y pues las vistas al mar están preciosas, la verdad, miren. A mí lo que me sorprende es que a pesar de que está nubladón o parcialmente nublado, los colores del mar se siguen viendo bien azules. Pues ya nos trajeron ahora sí la comida, ya pedimos aquí en el rooftop de Casa de los Artistas el aguachile que tanto estaba esperando tatemado y unos tacos de pulpo con castacán, que se ve todo delicioso. Ahorita se los mostramos para que vean lo que nos vamos a comer. Nos retiramos de Casa de los Artistas y de su rooftop porque ya son las 3 de la tarde y vamos a ver si ya está lista nuestra habitación. Así que pues nos tenemos que ir. No saben qué cosa tan más delicioso es comer aquí, de verdad. Es impresionante, una experiencia diferente. Los tacos de pulpo, ay no. Yo llevaba un año saboreándomelos. Es que aparte volvimos a pedir lo mismo que pedimos la vez pasada, pero es que está delicioso. Ese
Castacán con el pulpo y el aguachile, de verdad que yo a todo el mundo que viene siempre le digo, tienen que comer ese aguachile, por favor. ¿Es en el 3 o en el lobby? ¿Es aquí? Ah, vale. Entonces sí valió mucho la pena volverlo a comer. Hay más cosas, a ver si mañana regresamos y ahora sí probamos algo diferente para mostrárselos, pero eso es garantía, garantía. Totalmente. 5 likes cerrados. Sí, 5 Y si más pudiera, uno. es más, si pudiera Cinco les más pongo uno. 10 likes. No. Impresionante. Pero sí, mañana a ver si tenemos chance de volver a venir un rato al rooftop. Pero bueno, vamos ahora a ver si ya está la habitación lista. Ahorita les informamos. Perfecto, ya nos entregaron nuestra habitación aquí en el Hotel Xcaret Arte. Esta es una habitación. Esta es una habitación en Casa Pirámide y ahorita les vamos a mostrar cuál es la diferencia de las habitaciones en las que nos hemos quedado. Está bien bonita, ya le dimos un recorrido nosotros encantó. y está padre. Vamos a Sí, empezar. Empecemos. Entonces, El va. recorrido por el baño, que es la primera estancia que hay en la habitación. Muy bien. Pues ya lo ven, súper amplio, súper bonito, con todas las amenidades que siempre deja el grupo Xcaret. Y además, esto creo que nunca lo habíamos mostrado, hay un cajón, vean, con todo lo que les deja. O sea, ya no tienen que traer nada, cepillos de dientes, pasta dental, gorra de ducha, kit de afeitar. Todo a su comodidad, por si se les olvida algo, ahí lo tienen. Y de este Secadora. lado igual les dejan su secadora. Súper cómodo. Acá el enjuague bucal, crema y bueno, el sanitizing gel, que es gel sanitizante. Por acá la hermosa tina de hidromasaje, que es deliciosa con estos productos que les dejan. Darse un baño aquí con estas sales y esto es lo más relajante que existe. De acuerdo. Huele súper rico. Y pues por aquí está el baño más completo, la luz. ¡Tarán! El closet. A ver. ¡Ay, las chaclitas! ¡Mira! Ahora sí voy a tener como estas. Qué bonitas. Para el hombre, caja fuerte, cajoncitos, Cajones, báscula. báscula para ir midiendo cómo va uno. Por si les da frío, una sabanita o almohadas. Bien. Y en la otra puerta, ¡uy! Eso, qué fuerte, guau. Ay, sí, no, el gym. El gym. Burro, plancha, la bolsita para andar aquí en el hotel, porque no traen bolsa de playa. Y batitas también. Y Y dos unas sombrillas. sombrillas por la lluvia. Ya ven que aquí el clima es. Y a ver, ya que Extraño. estamos aquí, métete la regadera. Me meto a la regadera. Vean, aquí es color verde. Ya en el otro video les explicamos así a detalle toda la decoración y la fabricación. Así es. Ya lo saben. Aquí nada más un poquito rápido para que vean en Casa Pirámide cómo son las habitaciones. Así es. Y allá tienen doble regadera, por así decirlo, porque tienen Oh, esta de cierto. acá arriba Y allá. y aparte la de allá. Y todo para bañarse, que huele delicioso. Aquí bañarse es glorioso. Y a Huele ver, muy rico. muéstrales el mítico truco del baño. El mítico truco del baño. Prende la luz. Ahí ahorita, como podrán ver, no se ve nada y ahí está Nati. Entonces, sí, un cristal que se vuelve transparente y también se puede quedar todo cubierto. Exacto. Y privado. ¿Cómo ven el baño? Increíble. Y ahora pasemos a la parte de la cama y la otra parte de la habitación, que Hermosa, es hermosa. está bien bonita, ¿eh? Esta no nos había tocado verla. Me encantó el telar que tiene esta habitación. Todas las casas tienen telares diferentes, De acuerdo. pero este de animalitos está Está precioso. padrísimo. En el otro video ya les explicamos y todos estos telares son tejidos a mano por gente de Chiapas. Quedan preciosos, igual los cojines de la cama. Y que por cierto, estas sábanas y este edredón están así de lisitos porque estas camas las planchan cuando vienen los camaristas a dejar todo bien Se ve bonito. hermoso, se ve súper limpio. Ni dan ganas así como de sentarse para no desacomodarlo. A mí igual me encantó esta silla. Está Sí, increíble. el cojín está precioso. Pero aparte se ve súper cómodo. Mira, yo vengo del color de pirámide. Ah, sí, tal cual. Ay, qué cómoda. Bueno, continuemos. Aquí está la salita, una lámpara, el espejo súper grande. ¿Y qué más? Y volteamos. Y el comedor pequeñito. Y vean, nos dejaron una unidad como de bienvenida. Se ve súper delicioso. Es como un queso, mermelada, galletitas y guayaba. De seguro la mermelada es de guayaba. Ahorita lo probamos. Se ve muy rico. Aquí atrás les dejan aguas para hacerse café y todas las amenidades de dulces típicos mexicanos para que se sientan verdaderamente en un hotel mexicano. Así es. Esto es de las cosas que a mí más me gusta de Qué hoteles delicia, ¿no? Yo las Xcaret.
Todos los dulcecitos, Sí. la paletita de chile, las semillas. Y nos faltaba el frigobar. El frigobar, por Bueno, favor. aquí a hay ver. igual para... Aquí está el frigobar. Ujú, del otro lado. Siempre soy... ¡Tarán! Oh, wow, muy Súper completo, completo. Qué bien, sí. Aguas, refrescos, cervezas. 4 cheves y Y se puede 8 surtir. refrescos y 2 jugos. Se surte diariamente y ya saben, el hotel cuenta con room service 24 horas, súper rico. Si también quieren pedirlo, se los recomendamos mucho. La bocinita Bose, o sea, en la parte de tecnología, que es algo que yo aprecio mucho, te dejan la bocina Bose por si quieres poner tu música. Y además yo la última vez que estuvimos en Hotel Xcaret México, le subí bastante e hice la prueba y no se escucha afuera del cuarto Súper ni en bien, otros sí. cuartos. O sea que también el tema del ruido, los cuartos están muy bien aislados. La pantalla plana Samsung con su Apple TV. Exactamente. Eso de verdad, yo creo que es de las cosas que yo más aprecio que hagan ya ahora en los hoteles, porque pues ya no, eso de que te pongan el Es mucho más canal cómodo, y estés realmente. ahí buscando, pues ya llegas, conectas tu Disney Plus, tu Netflix, tu Amazon Prime y pones lo que tú quieras. En la noche les mostramos. En la Sí, noche sí, les está mostramos. súper rico por si quieren acostarse ya después de que llegan un día cansados de parque, como acostarse a ver un programa. Está ideal. Y por último, de la tecnología, el teléfono es como una tablet. Aquí mismo pueden sí. hacer el servicio service. del room service. Súper cómodo ya. Solo le pican y listo. Ya, perdón por los spoilers, pero en el otro video mostramos igual cómo funciona lo de el room Sí, service, realmente pedimos para todo. desayunar y se estaba muy rico. Ahora sí, listo. Y ahora sí, la surprise. Miren la habitación que nos tocó en planta baja, lo que eso significa. Al otro lado. Ay, lo siento. Es igual. Ay, es lo mismo, ¿no? ¡Tarán! Aquí pequeño paréntesis para dar muchas gracias al hotel por habernos dado un upgrade en cortesía. Nosotros en realidad teníamos una habitación Suite Garden normal. Voy a ayudar a Natalia porque ya se le complicó. A ver mi vida. Ahí hay que le bloqueaste, ¿verdad? Ya. Tienes que picarle este. y ya. Ah, hay que picarle al botón. No sabía. Miren qué belleza. Me encantó, me encantó. Tenemos la categoría Swim Up, que es una alberca semi privada que únicamente se comparten con las habitaciones en el edificio y en el piso. Pero algo que está súper padre es una Swim Up Suite Garden. Atrásito tenemos un acceso al río y desde aquí, desde la alberca, ustedes pueden ir caminando directo al río y a la alberca principal de Pirámide. A ver, muéstranos. Vengan. La maquita, bueno, ya saben todo lo que incluye aquí. Por ahí están las escaleras. Por aquí ya estamos con el vecino. Pero vean, Sí. súper cómodo. Desde su Miren. habitación pueden salir listos para el río. Sí, qué precioso ese cerro Y espiral. con esta vista, no. Mañana aquí se van a roquear unas buenas fotos ahí por si las quieren ir a ver. Me encantó la habitación. Y pues esta sería la Swim Up Garden en Casa Pirámide. Vean nomás qué delicia de hamaca. Estas son tejidas a mano igual Ay, por sí. gente artesanos de Yucatán. Y tenemos dos, ahí hay otra, pero te dejan una ya colgada. Ay, no, qué rico estar aquí disfrutando del ruidito del río. Me encantó. Esta Pues ahí habitación me está gustó nuestra mucho. habitación. ¿Qué les parece? Déjenos en los comentarios si ya están hospedados en Hotel Xcaret Arte, si ya conocían esta habitación, si les gustó, si no les gustó, lo que ustedes quieran. Las habitaciones en todas las casas son prácticamente las mismas, solo cambia la ubicación, los colores y lo que cambia también es las vistas o la planta, ya sea swim up, vista al mar, vista al río, vista al jardín. Correcto. Pero por dentro, Igualitas. igualitas. Chócalas, bebé. Y pues nada, a seguir disfrutando. Vamos a ver dónde comemos porque hace rato fue nada más botanita. Como verán, ya maduramos en la forma de comer, como ya les Ya, dije. muchos ya. nos decían así como Sí, de no, que, ya ¿cómo comen? Bata ya con esa rumba, bata ya. Entonces, pues ahorita nos vemos. Qué rico se ve. Oigan, me encuentro muy triste. Miren lo que me pasó, no me di cuenta. Pero mientras estábamos allá en rooftop de casa de los artistas, llevaba gorra. Y como estaba nublado, pues dije, no me voy a quemar. Y ahora vean, parezco Dubalín. De Chabolín pasé a Dubalín. Blanco, rojo, negro. Así que pues usen sus bloqueadores y pónganse la gorra para adelante para que no les pase esto. ¿Ok, bebé? Está de colores, chabolín. Es que nos ha dado mucho el sol y yo le pongo un buen de bloqueador, pero él se quema mucho. Y bueno, yo ya estoy bien morenita también, ¿eh? Ya necesitamos un poco de sombra. A Chabolín no lo cambio por nada. Dubalín.
Nos venimos ahora a la parte donde está la alberca principal Infinity de Hotel Xcaret Arte. Y oh sorpresa, miren lo que encontramos. Más cosas nuevas, miren qué padre está esto. Son como unas camitas dentro de la alberca. Se ve súper cómodo como para tomar el bronceado caribeño. Me encantó, hay un buen y tienen las palmeras. Está precioso para fotos o para descansar. Voy a probarlas. Oigan, qué faena, les queríamos mostrar estas camitas de red que hay aquí cerca de la playa, porque la vez pasada que estuvimos en el hotel no las habían terminado y venimos y están cerradas otra vez. Qué triste. Vamos a venir todos los días a ver si quizás solo las cerraron hoy. Chance. Tampoco nos van a creer esto, pero cuando llegamos en la mañana al rooftop de Casa de los Artistas, pues obviamente teníamos vista a todo lo que es el mar, ¿no? Y se veía limpiecito, ni un alga del sargazo, nada. Y ahorita, ya como al mediodía, quiero que vean esto, o sea, qué triste. Pues como ven la triste historia del mar y del sargazo el día de hoy aquí en Xcaret Arte. Bien raro, la verdad. Pero es que así de rápido es eso, del sargazo, es impresionante. Y ya saben, aquí Xcaret también tiene mucha suerte porque no le llega el sargazo. La playa está súper limpia, súper bonita y súper tranquila para que puedan meterse a nadar. No sé cómo lo hacen, pero sí. O sea, nunca les llega el sargazo. De estar todo tan bonito, paradisíaco, de repente llega y lo vuelve todo así, pues así, no apetecible. A ver qué tal. Algo que les estamos mostrando ahorita, miren, es que estamos en los puentes colgantes de Hotel Xcaret Arte. La vez pasada que venimos todavía no estaban terminados y pues no pudimos cruzar y disfrutar del hotel desde estas vistas muy bonitas que tiene también desde las caletas, que a mí siempre me dan así como un aire a... Hay unos lugares en Tailandia que tienen así unas caletas así, y en Grecia. Súper bonito. Precioso. Además, esa es la ventaja que tiene el hotel, a pesar de que si llega a haber sargazo o luego es un mar con un poco de piedra o muy picado, pues siempre van a tener las caletas, que es una playa donde está siempre súper tranquila, súper bonita. Ya saben que pueden hacer kayaks, paddleboard, todo para pasársela súper bien. Entonces vamos ahorita a bajar a las caletitas a disfrutarlas un ratito. Vamos. Miren, estamos aquí caminando por las caletitas, encontrando donde nos vamos a instalar, y ya pasamos aquí ahorita por un restaurante que la última vez que venimos no estaba abierto.
estaba en construcción todavía, es el Arenal. Está súper padre, este nos los han recomendado mucho, que se come delicioso, es como para lunch, comida, entonces a ver si mañana tenemos la oportunidad de comer aquí para conocerlo y mostrárselos, pero se ve súper bonito. Sí, está padrísimo, el techo tiene así como bolas de estambre, muy muy bonito. A ver si mañana yo creo seguro se los mostramos ya a detalle y también la comida. ¡Wow! Miren esa iguana ahí entre las piedras, se ve padrísimo. ¡Oh, hay otra! Ahí les voy a mostrar. Estoy casi seguro que esta zona del hotel de playa tampoco estaba abierta cuando venimos a la apertura. Porque estaba aquí todo en construcción. Por el Arenal, exacto. Sí, no. Está súper bonito aquí, ¿no? Y está padrísimo, padricísimo aquí. Ven nomás. Ay, no, es que... Oh, mira, claro. Esto también estaba en construcción cuando venimos. ¿La como capilla? ¿no? Sí. Tampoco la conocimos. Uy, qué bonito está aquí. Muy privado. Sí, esta zona está bien, bien bonita, privadita. Bien padre, tiene sus camastros ahí entre las cuevas. Me agrada. Y allá, eso de ahí es la capilla, por si se quieren casar en Xcaret Arte, ahí lo pueden hacer de forma católica. Y aquí terminan las caletas. Precioso. Chequen nomás. Les voy a decir como me dijo Natalia. ¿Cuál quieres escuchar primero? ¿La buena o la mala? ¿Cuál es la mala? Que ya nos tenemos que ir a cenar. ¿Y la buena? Que ya tenemos mucha hambre. Así de gordos los del mundo en pareja. Así de gordos esos del mundo en pareja. Hagan el favor. Pero sí, tristemente se nos acabó el tiempo. Es que... miren, les vamos a pasar un tip muy importante. Tip de oro para cuando vengan a Hotel Xcaret Arte, o también aplica para Hotel Xcaret México. Aparte es un tip que yo siempre les doy a todos en la agencia, pero nosotros no lo implementamos, ya saben. Ay, sí. El tip de oro para cuando vayan ustedes a venir a Hotel Xcaret México o Hotel Xcaret Arte. Hay algo súper importante en el tema de las reservas, tanto de los parques como los restaurantes, porque hay muchos que requieren reservación. Cuando ustedes ya hicieron su reserva con la agencia, ya hicieron su compra con el hotel, cuando ya se está acercando su fecha, unos 3 meses antes, 2 meses antes, pueden solicitar la lista de deseos, ya sea directamente al hotel o a la agencia de viajes con la que lo hicieron. Esta lista de deseos es como un formato donde ustedes lo van a llenar con todos los datos de su reserva y las reservaciones que deseen hacer, ya sea de parques y restaurantes. Ahí les especifican, la mandan al hotel y el hotel es súper rápido en contestarles con las confirmaciones. Muy importante pues leer todas las letritas para saber los términos y condiciones y también hacerlo con tiempo, porque nosotros tenemos hace un buen la reserva que hicimos para estas fechas, pero con el trabajo y esta vida que llevamos se nos pasó e hicimos nuestra lista de deseos como 2 semanas antes o menos, y la verdad nos tocaron las reservas de la cena súper justas a las 6:30 de la tarde. Andamos corriendo, digo, sí queríamos aprovechar esos restaurantes, entonces vale la pena, pero para que también lo consideren, tener presente la lista de deseos. La vez pasada tristemente nos tocó igual a las 6 de la tarde la cena. Sí. Y bueno, ni modo, vamos a aprovecharlas así. Y al final la idea es poderles mostrar a ustedes, ¿no? Ya llegamos a nuestro cuarto, nos vamos a bañar, nos vamos a arreglar para poder ir a cenar. El día de hoy nos toca a uno de los restaurantes más emblemáticos de Hotel Xcaret Arte, y no es el Encanta, ya van a ver cuál es. Bueno, y para no perder la costumbre, ya estamos listos y corriendo a las cenas. Como siempre. Como siempre, claro, así debe de ser. Es que así, cuando nosotros iniciamos el mundo en pareja, nos pusieron ahí en las cláusulas, tienen que correr tarde a las cenas, porque son bien desorganizados a veces con los Pero tiempos. siempre llegamos, es que luego se nos va el tiempo haciendo grabaciones o disfrutando también del hotel y de repente ya tenemos que correr. Pero miren qué guapa viene Natalia hoy. Hay que lucirse en Xcaret, hay que lucirse. Qué hermosa mi bebé.
Pues sí, ahí vamos, bien esponjosos, bien bañaditos y guapos a Chino Poblano. Ese es el restaurante donde vamos a cenar el día de hoy. Ya tenía muchas ganas de conocerlo. Y pues ahorita nos vemos para allá, que ahorita nos toca correr. Y llegamos ahora sí al restaurante Chino Poblano. Les vamos adelantando, el Chino Poblano es un restaurante que es fusión de comida de Puebla con Comida china. La verdad, la Exacto. combinación se escucha. de 10. Empezó la hora de probar cosas extrañas y que no hemos probado nunca en nuestras vidas. Vamos a empezar por Natalia. Pues ya tenemos el primer tiempo, que es como un tepache, ya nos explicó la mezcla y combinación de todo lo que está preparado. Está chiquitito, a ver qué tal. No le gustó. No le gustó. A ver, lo voy a probar yo. Lo huelo como vino. Bueno, el tepache es piña fermentada, ¿no? Vamos a ver. Sí, está fresco. A mí sí me gustó. Sí me gustó. Like. Lo que tenemos aquí principalmente es el famoso chinchín. El chinchín es una margarita de liche encapsulada en una esfera de chocolate blanco y chocolate rojo, la cual vamos a tomar con las manos, vamos a introducir a la boca y una vez dentro de la boca vamos a hacer presión con la lengua y el paladar para que la margarita explote y de esa manera empecemos a disfrutar de su sabor. Después vamos a continuar con estos cacahuates falsos, los cuales tienen foie gras, praliné de nogada y soya caramelizada. Y terminamos con lo que es un flan de elote, el cual se compone del flan de elote en la parte de abajo, en la parte de arriba tenemos un mousse de mayonesa, lo hemos acompañado de una hueva de salmón, quelites y verdolaga. ¿Ok? Adelante, por favor, provecho. Oigan, ya nos trajeron nuestras entradas aquí en Chino Poblano. De entrada es una bolita que está cubierta de chocolate, pero adentro es una margarita. Esto es es una bebida molecular. La voy a probar aquí con ustedes. Nos dijeron que la introdujéramos en nuestra boca y la presionáramos con el paladar y la lengua. Está muy buena. Va, Natalia. ¿Qué pasó? Ay, pausa. ¿Qué te pasó? Casi muero. Es que está muy líquida, pero está súper rica la bebida, me encanta. Estás empezando por el pie izquierdo esta vez. Deliciosa. Ahora nos toca probar unos cacahuates igual moleculares, nada más que hay que tener cuidado. Esto de aquí en realidad no es un cacahuate. Es como un pralín. Qué rico, es como un esquite, ¿no? Está muy rico. Está súper rico, sí, es como una consistencia de pralín porque lo muerdes y está relleno como de algo saladito, como un caramelo salado, entonces sabe delicioso. La última entrada es como un pan de elote, flan de elote, donde tiene aquí una cobertura de panqué de elote y después mayonesa, hueva de salmón y unas verduritas. Vamos a ver qué tal está. ¿Rico? Sí, ¿qué sabe? A esquite, como dice Karen. Está muy bueno, ¿eh? Me gustó. A ver, vamos a probar. Es un pie, no un flan, perdón. Está bueno, ¿no? Sí sabe esquite.
Perfecto, ya pasamos a nuestro siguiente tiempo. Esta vez vamos a degustar un aguachile. Se me hizo agua la boca a mí, la verdad. Me encanta el aguachile y se ve súper rico, solo que este es un aguachile diferente. Es de manzana con pepino y abajito tenía langostinos. Exacto. Y ya te lo sirven y después le echan la salsa y se veía delicioso. Y había algo más de hoja santa, ¿no? Acompañado con dos tipos de tostadas, una que es una tostada como de chaya o hoja santa, o también conocida como hoja de momo, y tostadas normales también. Así que les va a mostrar Natalia para que vean qué onda. Se ve delicioso, miren. Aquí ya no lo prepararon, langostinos que tiene aquí abajo, y esto es como la manzana con el pepino, y vean qué delicioso se ve. Lo probamos. Bueno, Está muy rico. Muy bueno. Con lo que es este caldito. Y su sopita de agua. Brotes de cilantro. ¡Wow! Estoy impactada, está padrísimo. Pues ya nos trajeron el siguiente tiempo y este me encantó, me dejó impactada. Es una sopa de habas con una crema de jamón ibérico, pero bueno, fue todo un show la presentación. Está ahumada con madera de caoba, caoba, perdón. Te la sirven y le quitan la tapita y sale así un buen de humo y se ve padrísimo. Y también viene acompañadas con edamames, que se ven deliciosos, así que vamos a probar la sopita. Tiene chícharos y está muy rica, Me gustó. yo antes de probar mi sopita les voy a confesar que no soy muy fan de los caldos ni las cosas calientes, pero quizás me sorprende, así que vamos a ver. No es mi tipo de platillo ideal. Yo le doy un 3 de 5, pero por mis propios gustos. O sea, no es que esté malo, no es mi tipo de comida. Y aprovechando, voy a probar también los edamames, que nunca los he probado así como salteados con chilito. Esto sí me gusta. Nuestro siguiente tiempo, la verdad es que se escucha deliciosísimo. Nos trajeron 2 baos rellenos y también 2 dumplings de cangrejo, acompañados cada uno con salsas diferentes. Los baos van con una salsa de pipián y los dumplings van con una salsa de chipotle. Así que voy a prepararme uno y ahorita les muestro para probarlo. Ya estamos listos, ya me los preparé. Voy a probar primero el dumpling. Muy bueno, me gustó muchísimo, está riquísimo. ¡Qué rico! El pipián está delicioso. Me encantó. El cuarto. Ya vamos en el quinto tiempo, nos acaban de traer como un plato fuerte que se ve delicioso. Lo primero es una quesabirria. Vean qué rica, se acompaña con limoncito. Y te acompañan como con una salsa macha, que aquí está, vamos a ponerle un poco. Muy rica. Y entonces lo siguiente es una pasta udon, que nosotros somos fans, como han visto. Pero viene acompañado como un tipo caldo, con el caldo con chiles de borrego. Entonces, bueno, pues a probarlo. Está rico. Me gustó más el taco, pero está bueno. Está deli. Este es mi tipo de comida. Tiene todo lo que me gusta. Queso, carne, tortilla, salsa, limón. 10 de 10. Hemos llegado al plato principal, al plato fuerte, el cual tenemos un pork belly. Lo hemos acompañado de una ensalada bok choy, la cual el bok choy es una lechuga asiática. Tenemos un puré de coliflor,
Y aquí dentro de este puerquito o de esta bolsita Gucci tenemos lo que son las tortillas de maíz azul ¡Ay, qué hermoso! para hacer un taquito con el propio puerco, pero lo vamos a acompañar como todo mexicano con un buen mole. Oh, El mole mexicano, el número 1 de los moles de México. ¡Qué delicia! De esa manera les deseo buen provecho. Gracias. Nos llegó la hora del tiempo, plato principal aquí en Chino Poblano. Ya nos lo presentó el mesero, que también al mismo tiempo es como nuestro, no sé, guía gastronómico. Muy bueno explicando, la verdad. Y pues ya más o menos ustedes vieron la explicación. Qué bárbaro, se ve delicioso. Así que pues provecho, vamos a empezar a probar y obviamente les vamos a mostrar para que ustedes vean nuestras reacciones. El mole está muy bueno. Estoy listo para degustar este platillo. Primero voy a empezar por lo que menos se me apetece, que es el... ¿Qué era esto? Un puré de coliflor, pero no le hallo la forma de poderlo hacer chiquito. Ándale. No, hijo. Es que este puré. Este se comió la. Ese es donde viene el Mil disculpas, me acaban de informar que esto es la cáscara del puré, no el puré era lo que venía dentro, así que no vayan a cometer el mismo error que yo. Este es el puré. Qué horror, perdón, es que esto yo no lo entendí bien. Y entonces aquí está la cucharita y ya lo puede uno probar. Sí, está bueno. Y ahora sí ya un poco más dueño de la situación, voy a probar el taquito de mole. Me gustó más la quesabirria, pero este está muy bueno. Vamos a probar ahora la ensalada, que es lo último que nos falta. A ver qué tal. Se ve muy bonita. ¿Está buena? El aderezo está muy rico, ¿eh? Está muy bueno. Con el postre. Ahora sí llegó nuestra parte favorita de la noche, que es el postre. Y vean nada más qué belleza. Es un helado de lichi con mango, tiene tapioca y coco también como espolvoreado. Se ve hermoso y delicioso. Ahorita lo pruebo. No. Xcaret hace los mejores postres. Se sienten todos los sabores. Se siente el lichi, se siente el coco, se siente el mango. Buenísimo. Aparte tiene una consistencia como de helado mousse. O sea, no está tan ligero, está pesadito. Me encantó, me encanta. Está buenísimo. Qué bárbaro. No, es que no sé, es muy difícil de explicar lo que te transmite. Son demasiados sabores a la vez, lo cual se vuelve como una bomba en tu boca, tipo como cuando en Ratatouille Remy le enseña la combinación de sabores a su hermanito, así, más o menos. Así te sentiste. Sí, así. Delicioso. Muy bien, ¿eh? Qué bárbaro, está riquísimo. Ahora hay una pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, aquí probando este postre. De este postre que acabamos de probar de helado, al helado de Encanta que probamos la vez pasada, ¿cuál te gustó más? La verdad los dos me encantaron. Este está delicioso, pero el chocolate es mi debilidad. Y el Encanta, la combinación de elote, helado, caramelo, cajeta, es un 100, de verdad. Ese postre estaba súper rico, aparte era también como molecular, entonces era toda una experiencia. Ambos restaurantes me encantaron, pero ahorita los vamos a comparar un poquito, pero el postre ya ganó Encanta. Eso es la parte de Natalia. A mí igual sí me gustó mucho el de Encanta, pero yo soy todo lo contrario a Natalia. Yo Más creo de que ácido. por eso nos casamos. Yo siempre soy como lo más fresco, más de agua, entonces a mí este postre me gustó más. Por eso ya probamos los dos, ¿ya ven? Pues hay que venir muchas noches al Hotel Xcaret para que prueben todos los restaurantes. En efecto. Ahora nos trajeron de repente el mesero empezó a traer un montón de cajitas como de porcelana y ya después nos la abrió y son un montón de dulces típicos de Puebla. Ahorita Natalia les va a explicar cada uno de los dulces que nos trajeron. Todo se ve súper rico, miren, son 4 diferentes. El primero son unas palanquetas de cacahuate, pero vean la presentación. Después son las famosas cocadas, que son muy típicas. Y
los borrachitos que no podían faltar porque son muy de Puebla. Ahorita los vamos a probar. Y por último, como una gomita de rompope. ¿Cómo se llamaba así, no? Sí. Una gomita de rompope, ahorita las probamos y les vamos mostrando. Vamos a probar ahorita los borrachitos. Ahí va, está el borrachito y Natalia va a agarrar el suyo. ¡Salud! Pero son diferentes, ¿eh? O sea, cabe mencionar que Tienen no es como un chilito. borrachito convencional. Sabe como a ate combinado con borrachito, muy rico. Está bueno. Siguiente A mí dulce. se me antoja muchísimo el de rompope. El de rompope, a ver. Es un pranín, Qué bueno está. muy bueno. Palanqueta. Ahora la palanqueta. Está muy interesante esto de los dulces porque sí son dulces típicos pero moleculares, o sea, por ejemplo la palanqueta igual parece como un pralín belga, el dulce anterior de rompope igual, el borrachito es como gelatina y pues vamos a ver la cocada, Qué rico está este, ¿eh? que ese me gustó mucho. Parece un merengue, ¿no? Ay, no, es como una gomita. Es un bombón, muy bueno. Muy rico para terminar. Mi favorito fue el de rompope, estaba Sí, el riquísimo. de rompope y el de cacahuate me encantaron igual. Muy bien, y ahora sí vamos a nuestro último tiempo o ya acabamos. No, quiere más. Quiere más. ¿Ya No, acabamos? yo creo que ya es el último, ¿no? El postre. Ya estuvo entonces. Ahorita vemos y les avisamos. Va. Listo, terminó nuestra experiencia gastronómica en Chino Poblano. He de decir que estoy muy satisfecho, me gustó la experiencia, pero antes de yo dar mi opinión completa, voy a dejar que Natalia les dé su opinión y su punto de vista de su experiencia. A mí igual me gustó mucho la verdad el restaurante, todo, como vieron, todo me lo comí, todo me gustó, son sabores un poco más comunes que estamos acostumbrados a comer, la cocina de Puebla es deliciosa, el pipián, el mole, estaba riquísimo y combinado pues con la comida oriental china, me encantó, la verdad todo súper rico, ligero es lo que le comentaba, no quedé así como súper llena, los 8 tiempos que fueron contando las entradas y los postres, estuvieron súper completos, la atención como siempre súper amables los meseros y pues el postre fue mi parte favorita, me encantó y de los platillos yo creo que lo que más me gustó a mí fue el bao, el bao estaba delicioso con pipián y el último taquito con mole también estaba muy bueno, sí lo recomiendo. Ándale. Sí, totalmente. Natalia, yo creo que ya lo dijo. Permito que ella, su opinión cuente como la mía, pero de todas formas les voy a dar yo lo que a mí más me gustó. Yo creo que vale la pena venir al Chino Poblano porque al igual que Encanta son son experiencias gastronómicas que al menos una vez en la vida debes de Realmente probar y sí. experimentar. Quizás no es un restaurante así como que ay, tengo muchas ganas de cada vez que vaya a Xcaret Arte regresar o quizás sí, ¿no? Al menos en mi caso pues no es así. Yo sí me gusta probar y ver y disfrutar. Pero pues ya lo probé una vez, listo, me encantó, lo disfruté. Yo soy más fan, el otro día pues estábamos platicando igual Natalia y yo, quizás yo soy de estómago corriente o no sé, yo me gusta el buffet, las cosas así como el mercado de San Juan para mí es el paraíso, O igual ¿no? nos acabamos de entrar porque no sabíamos, ya ven que íbamos conociendo cosas nuevas, que el Arenal, que todavía no lo conocemos, Ah, sí. que por las noches se vuelve como steakhouse, entonces, imagínense, como cuevas en México, lo tienen también aquí en el Arenal, se escucha riquísimo, nosotros somos así como fans de un corte de carne, pero vivir esta experiencia sí vale la pena, o sea, si vienen a Hotel Xcaret, yo sí, si tienen la oportunidad, vayan, encanta, porque es algo que no olvidamos, nosotros siempre que venimos o siempre lo platicamos, es toda una experiencia, todo lo que comimos, el erizo, o todas esas cosas raras que me sirvieron, la verdad, Sí. se disfruta, la experiencia se disfruta, además, Sí. igual es muy padre que el mesero vaya, cada tiempo te lo sirvan, en platos diferentes, aquí como que todo era con platos así, tipo de la cultura de Puebla, combinado con la cultura china. Sí, de Entonces, porcelana, estaba talavera. padrísimo, eso está increíble, o sea, a diferencia de que si te vas a un steakhouse, pues ¿qué vas a comer? Pues ya sabes que vas a comer en un steakhouse, o en el teppanyaki, que también está muy bueno, pero las experiencias que tienen con menú de tiempos, vale mucho la pena, ¿eh? Así que contémplelo, Chino Poblano, 10 de 10 para mí también. Ahora la pregunta obligada. De este restaurante Chino Poblano a Encanta, ¿cuál tendríamos que elegir nosotros si solamente pudiéramos elegir uno? Yo creo que yo me iría a Encanta. A mí personalmente siento que me gustó más, me sorprendió más la experiencia en Encanta que en Chino Poblano. ¿Por qué? Porque quieras que no, pues
la comida mexicana y comida china es algo que nosotros consumimos muy seguido, entonces estoy muy acostumbrado a los sabores, aunque sí las fusiones pues me llaman la atención y sí me sorprenden en el momento, pero me encanta la experiencia de que un chef con estrellas Michelin te cocine cosas que de verdad en tu vida has probado. Yo creo que no tiene precio y vale mucho la pena aprovecharlo cuando vengan aquí a Hotel Xcaret Arte. Pero ese es mi punto de vista, vamos a ver qué piensa Natalia. No, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo. Yo igual preferiría o elegiría Encanta porque es toda una experiencia. Yo me acuerdo cuando venimos que cada plato que nos servían era como un... O siempre cada sabor era nuevo, era diferente y las combinaciones eran como más extremistas que aquí. O sea, estuvo delicioso, me encantó. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de venir. Pero sí, o sea, son sabores que ya estamos un poquito más acostumbrados a comer o ingredientes que ya antes habíamos probado. En cambio, en Encanta, yo de todo lo que había comido, nunca. O sea, a mí me encantó de que la langosta con pipián, que aquí también comimos pipián, pero ahí estuvo riquísima. Pero ya saben, hay oportunidad de venir, disfrutar ambos restaurantes, que sería lo ideal. Si no, también hay más, no se preocupen. Si no les gusta ese tema, también pueden comer en Arenal, pueden comer en Cashido, pueden, si quieren algo más gourmet, está Shack. Entonces, hay de todo aquí. En efecto, muy bien, pero en general Muy rico. increíble, o sea, muy bonita sí, no, experiencia. o sea, ya estábamos comparando, No, el es- diamante tal con el diamante Exacto, son ya Aparte unas son nuestros joyas de gustos, restaurantes, nuestras ¿no? experiencias ya cada quien. Y eso sí tienen que contemplarlo, es una cena de tiempos. Nosotros entramos en el día, es algo que te lleva porque es toda una experiencia. Son prácticamente 2 horas y media de Son 2 horas y comida, media en lo que te sirven, en lo que cenar. comes, en lo que platicas, como 2 horas y media. Entonces también eso está padre porque pues en una comida, pues, si entras al buffet o en cualquier otro restaurante es un poquito más rápido, ¿no? Ay, me caigo. Exactamente. Pues vamos a continuar nuestra estancia aquí en Hotel Xcaret Arte. Obviamente les tenemos la sorpresa de en la noche. Para los que ya han visto nuestro video de Hotel Xcaret Arte, ya se imaginan a dónde los vamos a llevar. Pero para los que no, y esta es la primera vez que nos están viendo, se los vamos a dejar como una sorpresa aún. Ahora sí, ha llegado la hora de mostrarles la sorpresa que les tenemos para esta noche. Acompáñennos, por favor. Qué emoción. The door is open, I could walk right in. Ooh, but it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. ¿Qué les pareció esa sorpresa? Llegamos al Speakeasy Bar aquí de Hotel Xcaret Arte, que se llama Deseo, uno de verdad de mis lugares favoritos de este hotel. La verdad sí está padrísimo, a mí me encanta venir, aparte ya justo llegamos y acaba de acabar la música en vivo, pero en un ratito ya se pone ambiente así, fiesta, baile. Para los que estén viendo este video por primera vez, en el video que ya tenemos en el canal, grabamos todo lo que es la parte del jazz y cómo cambia el bar de la parte tranquila y tipo bar allá como un antro. Y se pone muy bueno, la verdad está padrísimo, vale la pena venir durante toda su estancia un ratito en la noche, así que pues vamos a disfrutarlo. Vamos a echar fiesta. You said you leaving tomorrow at dawn. Ooh, and then you asked me if I would come along. I just can't seem to believe in the thought. But everyone says that it's obvious. Soon as I saw you, I knew it's never right now. Right now. 'Cause I wanna like you wouldn't take that. I don't even try. Even try.
Buenos días, Hola, buenos ¿cómo días. están? Nuevo día en Hotel Xcaret Arte. Pásale, bebé. Miren, empezamos el día con aventura al estilo Indiana Jones, cruzando aquí la selva para salir de nuestra habitación. Y vean nomás qué barbaridad de vistas. Uf, Qué manera, ¿eh? qué pena, ayer ya no les platicamos nada. Ya vieron que estuvimos ahí en Deseo, que bueno, para mí es un espectáculo. Si vienen al hotel tienen que ir. Obviamente teníamos que repetir toda esa fiesta. Sí, la verdad se pone muy bueno el ambiente. Ya no nos tocó la música en vivo, pero justo llegamos cuando iba a empezar la fiesta y cuando empiezan a prender las luces, todo se ve espectacular. Nos quedamos un buen rato, justo salimos y estaban ya los taquitos que les platiqué la vez pasada, pero esta vez estábamos muy llenos. A ver si hoy nos da el estómago para comernos uno, pero nos divertimos muchísimo. Estuvo muy bueno el baile, la fiesta, estaba súper lleno y se puso muy bien. Sí, y también pues como ya prácticamente ha sido declarada la pandemia como endemia, o sea que ya no nos tenemos que preocupar, pues ya las actividades del hotel son muy amenas, sin cubrebocas, prácticamente de vuelta a la normalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso nos gustó mucho, nos quedamos ahí hasta las 2 de la mañana y pues llegamos obviamente muertos a la habitación. Puse nada más ahí el Disney Plus, les grabé de hecho para que vieran y ya, ni siquiera vi la película, me dormí. Igual, yo caí súper rendida porque todo el día igual en el sol y luego la comida y luego ir a Deseo y ya estábamos bien cansados. Aparte yo traía tacones, entonces ya estaba de que cama, por favor. Y las camas de Xcaret son realmente cómodas. Oh, no saben. Uno duerme delicioso. Yo le tomé foto la vez pasada a las almohadas. Las quiere. A la colcha, al colchón, todo lo quiero en mi casa queremos, está porque delicioso. apenas se acuesta uno. Las sábanas son Bye. súper suavecitas, Te o te noquea. tapas y es como, ay, qué rico, no te quieres ni parar. Y luego con las cortinas, hoy en la mañana agarramos fuerzas para empezar el día súper temprano. Ay, sí. Pero bueno, les vamos a platicar ahorita lo que toca el día de hoy. Si les parece que traemos un outfit muy parecido al de otro video, es porque vamos a componer otro video que descompuse yo hace poquito. Hace como 2 meses venimos a hospedarnos a Hotel Xcaret México para hacerles un video. Y ya estuvimos grabando, padrísimo, el video está hermoso. No sé si para cuando salga ya esté arriba, me imagino que sí. Aquí se los vamos a dejar. Y un segundo que se va a poner bien oscuro, ahorita les sigo contando. Ahora sí ya, perdón, les sigo platicando. Entonces, pues estábamos grabando y todo. Y ya regresamos a nuestra casa, que es su casa en Cancún. Y estoy respaldando todos los videos en el Drive, porque tenemos un Drive ahí. Y por alguna razón, Chabolín o Torplín, como me digo yo, Sí, porque ahí fue Torplín, ¿eh? borré todos los videos de la intro, del desayuno, y pues bye. Buenos días. Quedó todo el video ahí incompleto, y pues no hay forma como de que "Ay, me dan chance de volver a Oye, grabar". ¿puedo ir otra vez? Porque borré mis videos y prácticamente hicimos eso. Todavía pedimos oportunidad porque pensamos que solo había borrado uno y regresamos a hacerlo. Pero no, luego resultó que borró un buen. Fue como... Triste, pero siempre se pueden sacar cosas buenas de situaciones malas. Así que vamos a aprovechar también para mostrarles que todos los huéspedes de Hotel Xcaret Arte tienen automáticamente acceso a las instalaciones de Hotel Xcaret México. Para pasar hay que cruzar estas puertitas que están aquí en el hotel y la única forma de cruzar es con su brazalete. Entonces, por ejemplo, esta es la forma en cómo controlan que los de México no pasen para Hotel Xcaret Arte, porque pues si no pasa tu brazalete, no pasas. Pero pues nosotros sí, aparte está súper cerquita, nada más es cruzar hacia el Cerro. Ya una vez que estás en la parte del Cerro ya estás en Xcaret México. Entonces ya vamos entrando para ir de nuevo a descubrir y disfrutar de este hotel, que igual nos encanta, la verdad, no voy a decir que no, así que pues para allá vamos. Así es, entonces si quieren ver lo que vamos a desayunar hoy en Hotel Xcaret Arte en este video, hay que ver el video de Hotel Xcaret México. Nos vemos después del desayuno, ya cuando estemos de vuelta acá en Hotel Xcaret Arte. Estamos de vuelta en Hotel Xcaret Arte. Ahora nos toca hacer una actividad un poco más de aventura y que nos requiera un poco más de actividad física. ¿Qué vamos a hacer, bebé?
Ahora sí vamos a intentar hacer el paddleboard. Siempre elegimos los kayaks, pero yo digo que ya es oportunidad de hacer una nueva experiencia, a ver qué tal nos da. Claro, diría Elon Musk, la zona de confort es una zona muy a gusto. El problema es que nada crece en esa zona. Justo bajamos en los ¿Qué paddleboard. tal? Chabolín siempre es bien filósofo. Ah, yo sí, les doy aquí motivación personal también. Hola, buenas tardes. Gracias, gracias. Por acá. Vean nomás, aquí están todos los paddleboards. Escoge tu tabla, bebé. Uy, nunca he hecho paddleboard. Mi Yo primera tampoco, vez. primera vez me voy a estrenar el día de hoy con el paddleboard. De hecho, todo el mundo casi escoge los kayaks porque creo, no estoy seguro, que es un poco más sencillo y fácil. Pero bueno, miren, aquí es donde se toma esta actividad. Ahí tienen los kayaks, ahí tienen los paddleboards también. Pues bueno, ya venimos aquí, esto es nuevo, para que igual lo consideren. Pensamos que ya llegabas y, sí, me subo al paddle, pero no, lo están manejando como por reservas, tanto los kayaks como los paddle. Ahorita, por ejemplo, son la 1:15 y nos dieron reserva, la más próxima era a las 2:30 de la tarde, o sea, no es mucho lo que hay que esperar. Ya te registras, das tu número de habitación, tienes que llegar unos 5 minutos antes y ya sin problema llegas y ya va a estar listo el equipo para que puedas hacer la actividad. Entonces, pues, un pequeño cambio de planes, yo creo, a hacer otra cosa. Caletitas, ¿no? Pues ya estamos aquí. Pues sí, un poquito de caletita. Y ayer pues se nos acabó el tiempo porque ya ven que a las 6 teníamos que ir a cenar, entonces pues ya no pudimos disfrutar de las caletas. Y miren nada más que ¿Por nos dónde estamos aparecimos? encontrando por aquí. Ahorita estamos... La zona de las caletas la comparten México y Arte. Hay una parte específicamente que es de... ¡Hala! Ahora les sigo contando, chequen esto. Changos. Se armó el sacrificio maya. Ni modo, bebé. Me escogieron que me van a sacrificar ahorita allá en la pérgola. Ándale, ahí vamos para allá. Ay, ay, ay. ¿Qué les estaba platicando? Ah, sí. La zona de las caletas la comparten Xcaret México y Xcaret Arte. Hay una zona que es exclusiva solo de arte, pero la gran mayoría, como yo diría el 60%, está en México de las caletas. Y como de arte puedes entrar a México, pues no hay ningún problema, ¿no? Aprovechamos, pequeño comercial, este restaurante Bio es una maravilla. Platícales, bebé. No, es una maravilla. Nosotros venimos a desayunar durante nuestra estancia en México y quedamos enamorados. Vimos el menú de lunch y también nos dieron muchas ganas de venir, a ver si venimos mañana. Es súper rico, es totalmente vegano, pero la comida está deliciosa. Pedimos chilaquiles, quesadillas, unos hot cakes y aparte la presentación es súper linda. Está entre las cuevas el restaurante, entonces está súper bonito. Así que este sí, yo siento que es un imperdible si vienen a Xcaret. Sí, y como igual, repito, pueden entrar si están en Xcaret Arte. Yo creo que mañana les vamos a mostrar este doble, no importa, está en el video de México también, pero se los vamos a mostrar en este video, porque sí nos sorprendió mucho el tema de la comida vegana, y también es que es una experiencia gastronómica, porque yo, por ejemplo, recuerdo me pedí unas quesadillas en aquella ocasión de diferentes cosas, y no manches, todo era vegano. Yo Pero delicioso. no puedo explicar Hasta los la jugos naturales. sensación de sabor que me transmitió en aquella ocasión esa comida. Pero bueno, no les hacemos más spoilers, mañana los traemos aquí. A seguir disfrutando. Cambio de Pequeño cambio de planes. Estábamos yendo por el Flamingo para estar en las caletas, pero nos percatamos que el restaurante Kibi Kibi, que está aquí en Casa de los Artistas, estaba abierto. Se nos hizo raro, pensamos que solamente operaba en las noches, pero no. Platícales de los horarios de operación, bebé. Este es el restaurante exclusivo para Casa de los Artistas, que está súper bonito. Es una fusión de comida libanesa con comida yucateca. Y no únicamente es para las cenas, también está para los desayunos desde las 7 de la mañana hasta las 11. También está para las comidas de 12 a 5 y ya en las cenas ya un poquito más formal hasta las 10 de la noche, de 6 a 10. Y en los 3 tiempos de comida son diferentes, pero todos tienen la combinación de libanesa con yucateca que se escucha deliciosa y pues qué padre que vamos a poder probarlo. Fíjense, eso tiene mucho sentido. No sé si muchos de ustedes sepan o quizás no. El kiwi es algo que usualmente en Cancún te venden en las playas. Sí, adelante, muchas gracias.
Les platicaba que en las playas de Cancún es muy común encontrar vendedores ambulantes que te venden los kibis. Y cuando van pasando dicen kiwi, 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 kiwi. Pero estos kibis en realidad son de origen indio, o sea, sí, libanés, como es esta fusión. Entonces me hace mucho sentido porque los kibis fueron adoptados por la tradición yucateca y la gastronomía yucateca. Entonces qué padre que tenga mucho más trasfondo el nombre de Kiwi Kiwi para el restaurante. ¿Tú sabías todo eso, bebé? No, pero acabo de leer el menú y todo se lee delicioso y está todo muy bien fusionado. Les prometo que se me antojó todo lo que hay en el menú. Ahorita ya lo vamos viendo, vamos a ver qué pedir y les platicamos, pero qué rico. Cultura, comida. Cultura, comida. Es que yo estaba leyendo el menú, perdón. Qué bien, ahorita lo voy a revisar, pero sí. La pequeña historia de los kibis. Y Natalia les habló de Pero es que hay las kibis. delicias de los kibis. Hay kibis, entonces los vamos a probar para que vean que Chabolín sí estaba muy bien con su historia, él sabe. Hay kibis. Va. Miren, nos trajeron dos bebidas como de la casa, emblemáticas de aquí. ¿Te acuerdas de qué? Se llama Chaya Mix, Chaya entonces Mix. es como una mezcla de chaya, tiene una espuma de piña colada, tiene un toque de naranja, un toque de menta. Se ve que está súper refrescante y vean qué bonita presentación. Aquí está como la espuma de piña con menta y la combinación de la chaya y todo. Está deliciosa para este calor. Está súper fresca. Saludcita. Yo soy muy fan del agua de chaya. Es muy típica de Yucatán también para los que ya han ido a Mérida. Y qué bien. Buenísima, pruébala. A ver. Está muy rica. Pues ya nos llegó el siguiente tiempo. Hace ratito fueron unas entradas súper deliciosas. Y ahorita es como otra entrada más chiquita. Vean, yo me pedí el kiwi porque pues había que probarlo, pero es súper diferente a como es un kiwi común que conocemos. Muy gourmet, es un kiwi de Castacán, se ve delicioso. Aquí en Xcaret hay mucho Castacán y sabe bien rico. Adentro está relleno de carne de puerco y aquí tiene el Castacán, aguacate, jitomate y como un poquito de pepino. Y Chabolín se pidió, la verdad vamos a compartirlos entre los dos, pero él se pidió el panucho de pulpo. ¡Qué delicia! El pulpo está adobado con el achote y tiene también el mismo hummus que ya probamos de garbanzo y como un poquito de verduras. Vean qué preciosidad, panucho de pulpo. A probarlo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal? Esto es otra cosa, de otro mundo. Wow. ¡Qué delicia! ¡Wow! Está muy bueno, de verdad. Pídanlo. Ahora sí nos llegó el plato fuerte aquí en el Kiwi Kiwi. Nos recomendaron dos cosas específicamente. Uno es esta cochinita pibil que viene como en una espada. Se llama, ¿cómo? ¿Kafta? Kafta de cochinita pibil. Kafta de cochinita pibil y lo sirven así. Y es con pampitas. En lugar de comértelo con una tortillita normal, te lo dan con un pampita y se ve con salsa de habanero que dicen que está bien picosa. De aquí soy. Y el segundo platillo más emblemático de este restaurante es este arroz yucateco que tiene una combinación de muchas proteínas, pulpo, venado, ¿qué más? Tenía chorizo de Valladolid, Chorizo de longaniza de Valladolid y Castacán. Porque aquí todo tiene Castacán. Y este igual nos lo recomendaron mucho, perdón. Así que pues pruébalo, bebé. Este se ve muy rico, ¿eh? Vamos a ver.
Wow. Cara de drogadicta, sí le gustó. Tú eres food addict de comida. 10, está delicioso, no manches. Dice Natalia que esto está muy rico y que bueno, ya lo superalabó a este taco de cochinita de ¿qué? ¿Cacha? ¿Macha? ¿Qué? ¿Catsta? Lo voy a probar. Ay, qué rico. No manches. ¿Y tu cara de adicto? Taco de chorizo. Está bien bueno. Pero está muy bueno, sí. Pero no de food addict de... Tienes comida en la boca. Y ya que están ahí, vamos a probar el arroz de prote, a ver si este sí me sorprende un poco más que el taco de chorizo de cochinita. Este sí está muy bueno. Wow. ¿Sí? Ahorita lo pruebo. Es que no es arroz normal, tiene como bolitas. Miren. Ya nos trajeron nuestro postre aquí en el restaurante Kibi Kibi. Yo me pedí lo que aquí se denomina como dulce de papaya, pero yo no veo la papaya en el postre. Miren, es como un helado y aquí abajo tiene, no sé si esta sea la papaya deshidratada o qué, no sé, la verdad no sé, pero se ve buenísimo. Me gustó porque decía que tenía así como una mielecita y era un postre muy fresco. Natalia, por su parte, se pidió un tamal de coco. Chequen esto. ¡Hermoso! Y también tiene así como mazapán espolvoreado arriba. Se ve muy bueno. Voy a probar yo mi postre y luego les muestro Natalia probando su postre. Wow. ¿Sabía papaya? No, está muy bueno. Tiene pistache, trocitos. Wow, qué bárbaro, ¿eh? Me gustó mucho más que el postre que tuvimos ayer en la noche. Muy rico. A ver, bebé. Bueno, ahora yo voy a probar el tamal. Me llamó mucho la atención porque decía que traía un helado de hoja de plátano. Yo pensé que era como helado de plátano, pero no, o sea, es el helado de la hoja de plátano. A ver qué tal está, pero dice la mesera que está muy rica la combinación. Ay, mira, tiene consistencia de tamal y todo esto. Con el heladito, el coquito. Bueno. Está muy bueno. Sí se siente como si fuera un tamal, pero dulce. Pero se siente como un poquito seco por el tema del coco con la hoja de plátano. Está muy bueno. Sí me gusta. Muy bien. Ya terminó nuestra experiencia gastronómica ahora en el restaurante Kibi Kibi. Yo he de confesar que este es uno de mis restaurantes favoritos ya de Hotel Xcaret Arte. La fusión yucateca libanesa está de verdad en su punto, sí. Y me ha sorprendido que no hay nadie. ¿Qué onda? Estaba solo el restaurante para nosotros dos. Éramos los únicos en el restaurante. Sí, cuando llegamos habían unos chavos, pero ya estaban terminando de comer y después éramos los únicos. Es que yo considero que a estas horas del día prácticamente todos están en los parques. No sé ustedes, platíquenos qué hacen cuando vienen al Hotel Xcaret. ¿Cuántos días disfrutan del hotel? ¿Cuántos días disfrutan de los parques? Porque también hay que considerar eso. Pero estuvo súper rico, la atención de la mesera fue increíble, súper atenta, nos explicaba todo. La verdad, me encantó el servicio con ella. Y sí, yo le comentaba a Chaolín que, por ejemplo, la comida yucateca es muy condimentada y la libanesa también tiene condimentos muy diferentes. Entonces, fusionarlos era un manjar de verdad. Cada mordida que dabas o cada así cucharita que te metías de comida sabía diferente, sabía súper rico. Y lo último fue un toque final. Además de los postres, nos sirvieron un té chai frío combinado como con pimienta, anís. Sí. No, yo estaba bomba. En el paraíso, una bomba deliciosa, a mí igual me encantó. Una bomba de sabores, el lugar igual está padrísimo. Si tienen la oportunidad de hospedarse en casa de los artistas, por favor no pasen la oportunidad de venir ahora sí que a este restaurante que está. Sí, aparte está desayuno, bueno. Comida y cena. Vamos a ver si al ratito tenemos la oportunidad porque no pudimos reservar, pero nos comentaron que como es un poco más exclusiva esta casa, a veces si no alcanzas reserva puedes venir y ver si hay espacios y quizás te dicen regresan 15, regresan 20 y puedes entrar. Entonces vamos a ver cómo nos va con nuestros otros pendientes que tenemos y si no, venimos. Va. Ahora sí ya vamos a hacer nuestro paddleboard. Sí. Tenemos la reservación a las 3:30 de la tarde, lo recorrimos 1 hora para alcanzar a comer
Y también, Vino con obviamente, vino Arnulfo, el flamingo. Ahorita Mira. vamos a sacar todo lo que comimos en Kibi Kibi inflándolo para, Va, vamos para ahora sí usarlo. a las caretitas. Miren, nos venimos a esta parte nueva que no nos tocó la vez pasada que estuvimos aquí en el hotel, justo donde estábamos ayer, que nos queríamos instalar para estar en las caletitas, pero bueno, lo bueno es que teníamos el día de hoy y pudimos regresar. Y a mí me daba mucha ilusión el quedarnos en estas como cuevitas, bueno, instalarnos en estas cuevitas naturales con camastros, se ven bien a gusto y aparte pues no pega el sol, que como podrán ver yo ya no puedo, mi piel me pide a gritos que ya que no la exponga al sol. Y es la hora de ver De quedarse sin de ver aire. que también están tus pulmones, amor. ¿Fumas? No, pero como mucho. Comes mucho, chin. Ahorita van a ver que va a quedar bien padre, espérense tantito. Bueno. Eso de ahorita van a ver es chabolín, te toca inflarlo. Dale, a ver. Es que yo no lo sé. Dale. Siéntate ahí. Sí. Así Natalia da órdenes. Sí. Muy bien. O sea, pues te lo dije por tu bien. Infla parado, pues. No. Ay, está muy grande. 5 minutos más tarde. Ay, amor, qué rápido lo hiciste. Todo pálido, sin color. ¿Pero en cuánto Aquí tiempo? quedó el kiwi. Lo hiciste en 10 minutos, menos. Sí Pero se yo le pudo. ayudé. Regresó Arnulfo. Ya está lista para ir a la caleta. Ay, lo amo. Ya está Arnulfo. Vámonos. Ya llegó la hora de ir al pádel. Vamos a hacer nuestro paddleboard. Esperamos no hacer ningún tipo de ridículo. Pero bueno, ahí nos vemos por allá. Safety first. Ya traemos nuestros chalecos salvavidas. A ver, bebé. Ya me los Eso. Eso. Aquí es la hora de ponerse alerta porque probablemente yo hago ridículos. La última vez que intenté algo así en Savage me resbalé y salió mal el asunto. A ver, aquí cómo le hacemos. Es primera vez que yo uso una de estas cosas. Vamos a parar en medio. Ajá. Vamos a voltear bien también. Hacia ti, ok. Vamos a flexionar rodillas. Ujú. Otra persona igual. Si van a remar y darle dirección hacia la izquierda, van a remar por el lado contrario que es derecha. Ok. Si van a ir a la derecha, del lado izquierdo. Claro, Todo contrario, todo. de acuerdo. Eso es importantísimo. Gracias. Quieren frenar el agua, empujamos el agua como si estuviéramos barriendo, de enfrente, de atrás hacia enfrente y listo. Bien. ¿Y alguna pregunta, duda? No, ¿No? no. Si se caen, no pasa nada, ya estamos en el agua, intentamos subir y listo. Perfecto. ¿Quién va primero? A ver ella, para Flexiona grabarla. rodillas, mantente con el remo equilibrado, exactamente. Pero sostén exactamente para que te agarres de algo. Eso, bebé. Hacer En 25 equilibrio. minutos regresamos por aquí. Va. ahorita en 5. Chance en menos, dice. Entonces yo me pongo acá, rodillas flexionadas y vámonos. Hacer equilibrio. Ay, 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 ay. Gracias, gracias, gracias. Ah, no está tan duro como me imaginé. ¿Cómo vas, bebé? Voy a empezar a remar. Al parecer no soy tan fiasco como yo me imaginaba. Ya más o menos le agarré la onda. Y ahorita estoy a punto de estrellarme con una pared por andar de bocón. Ay, 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 esperen. Miren, nos agarramos aquí para descansar de una caleta. Ahí está Nati. Saluda, bebé. ¿Cómo vas? Al principio no podía, pero ya le agarré la onda y ¿Qué está más fácil? ¿Kayak o paddle? Paddle está más fácil. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que kayak es mucho más fácil. Kayak no. Porque paddle hay que hacer mucha fuerza en las piernas. Vamos a continuarle porque yo ya aquí ya estoy haciendo equilibrio y me estoy cansando.
Listo, pues terminamos nuestra actividad de paddleboarding. A mí me gustó, pero a mí sí se me hizo un poco complicado. Sí hay que tener destreza y mucho equilibrio y fuerza en las piernas. Yo ya no aguantaba las pantorrillas. O sea, es que yo siento que una vez que ya agarras la postura, cuando te subes, el chico del hotel te dice en qué postura tienes que poner. O sea, tienes que inclinar tantito las piernas y ya. O sea, yo la verdad soy bien lelis para el tema de los kayaks y a mí me estresan muchísimo, por eso me daba nervios hacer el paddleboard. Pero no, o sea, sí pude, o sea, sí podía. Nada más es, o sea, yo me hago bolas que yo doy para acá, pero tengo que ir para allá y luego para allá. Y luego ando dando vueltas yo solita, pero me la pasé bien. Eso es lo importante, ¿no? Pasársela bien, disfrutar el rato, sacamos unas fotos bien padres y pues listo, podemos regresar con Arnulfo. ¡Ey! Ya le toca. Y a las caletas y el flamingo. Yo los veo siempre. ¡Ay! A ver, ¡Hola! ¿quieren salir en el video? Yo los veo toda la vida. ¿Cómo? Todos los de Europa cuando se casaron. Vine aquí por Muchas ustedes. gracias. Qué Ay, bueno. muchas gracias, qué gusto. Qué ¿De dónde nos gusto. visitan? De Tijuana. De Ay, qué Tijuana. padre. No, pues qué a gusto. ¿Cuánto llevan en el hotel? 2 días. 2 días, ¿y cuánto les falta? Nos vamos el lunes. Ah, pues ya Ya casi, casi. van a la mitad. Sí. Qué a gusto, pues sigan disfrutando muchísimo. Soy su fan. Ya Ay, pronto el nuevo muchas video gracias, igual. muchas Ok, sale, gracias. pues. Pues ahí va a salir en el video, mira. Gracias. Qué bien, que estén muy bien, sigan disfrutando, hasta luego. Pues miren, muchos de ustedes disfrutando aquí de Hotel Xcaret Arte. Nos encantaría siempre que nos vean por ahí. No pasa nada, háblenos, a nosotros nos gusta mucho saludarlos, ver que se la están pasando bien y nos hace muy felices saber que nuestros videos les sirven. Ay, sí, es un gusto que nos digan que gracias al video decidieron venir al hotel o que el video les ayudó. Ya saben que realmente nosotros estas guías, además de que disfrutamos hacerlas, porque lo disfrutamos, pues lo hacemos para ustedes, para que ustedes también puedan vivir la experiencia desde la pantalla, para luego decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir esa experiencia en persona y pues puedan venir a disfrutar, ya sea este hotel o la experiencia que deseen, claro. En efecto, pues ahora sí ya, con Arnulfo a las caletitas. ¿Qué tal, bebé? Ay, está súper deli. Aparte con la brisita de la caleta voy y vengo con mi flamingo. ¿Qué tal te la estás pasando, bro? Muy cool, está muy bonito el hotel. Oye, Lo la recomiendo. gente nos mandó decir que por qué eres tan penosa. Porque no sé, no me gustan los videos. Bueno, ya, despídete de la gente del mundo en pareja. Bye. ¿Cómo ven a Arnulfo que sí le aguanta? No, me lleva la corriente. Adiós. Chabolín se queda en las caletas. No me quedo. Le salieron alas al flamingo. Pasó como en el TikTok de ojalá me lleve Nati. Acabé por allá en una caleta. Pero bueno, Hay mucha Ya. corriente. yo creo que ya se jugó. Gracias, Arnulfo. Saluden. Un aplauso, Arnulfo. Nos toca ahora ir a la habitación. Yo creo que alcanzamos a meternos un rato a nuestra alberca que ni siquiera la hemos usado. Y ya nos arreglamos para ir a cenar. Oigan, ahora nos toca ir a cenar a un restaurante al que ya hemos cenado en otra ocasión cuando venimos la vez pasada. Y es el Tashido, es el de especialidad japonesa o asiática. Así que vamos a ir al Teppanyaki. No les vamos a grabar nada porque literalmente cenamos lo mismo la vez pasada Sí. que venimos. Así que pues ya saben, me canso yo de repetirlo. Ya van a decir, ay, qué flojera. Pero si quieren verlo. pueden verlo en el otro video de Xcaret. Sí, es que sería Arte. como repetirlo. Al final reservamos aquí porque está muy rico y la familia de Chabolín también quería conocerlo. Pero ya saben que el oriental tiene la opción de teppanyaki o si no también puede ser en A las la mesas carta. para la carta, ¿no? Entonces pues, hora de cenar. Sí, los vemos después de cenar, ya para ver qué vamos a hacer esta noche, que tenemos varias ideas por ahí. Sí. Ay, ay, ay. Hola de nuevo. Buenas noches, vamos saliendo del Tashido, del show de Teppanyaki y cena. Y no, qué bárbaro. Qué bárbaro. Otra vez nos sorprende para bien ese restaurante riquísimo. 10 de 10.
Sí, estuvo delicioso. Aparte la experiencia, el show es espectacular. Cada vez me gusta más. Nosotros somos ultra fans de los teppanyakis, pero creo que este es uno de los mejores que hemos comido porque preparan la comida, la sazonan con salsas diferentes y la combinación queda deliciosa. Y hoy tenía calamar. 10 de 10, ¿eh? Si también les gusta esta comida, tienen que probar el teppanyaki. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver si alcanzamos a ver un show que hacen aquí en la Casa de la Música. Teatro. Hay como un teatro que tiene unas fuentes y se ponen ahí a bailar y hacer como un show. A ver si alcanzamos. Usualmente es como a las 8. Órale, órale, órale. Está pasando la gente por el puente. Creo que sí. Les vamos a mostrar. Mira, la emoción. Estuvo súper padre. ¿Qué te pareció el show, mi amor? Ay, no, estuvo súper bonito, qué padre. No habíamos vivido esta experiencia de ver un show lleno de arte. Fue de Diego Rivera, de sus cuadros, pero Exacto. era como vivir el arte, porque representaban cada cuadro con canciones, con bailes, la iluminación de las fuentes. Wow, ¿no? Yo quedé... Exactamente, Me el gustó show. muchísimo. El show trató de las obras de arte de Diego Rivera. Así es. Y te hacían una representación como si estas cobraran vida. Entonces Impresionante, es una sí. forma muy bonita de ir comprendiendo los cuadros que él pintó, que en realidad pues eran más como murales y Más que nada. más sí. que cuadros, Pero ¿no? qué impresionante. Pero muy muy bonito, El- muy bonito. Todos los bailarines, cantantes, hasta hubo como banda, wow, Además, está aquí en el pastito ponen como tapetitos. Nosotros no alcanzamos, pero justo se fue una pareja y corrimos y nos acostamos ahí. Se disfruta el show súper lindo. Empezó a las 8, duró como 40 minutos, ¿verdad? Sí, pero importante, no anuncian en ningún lado que hay show. No, aquí todo ya o sea, saben que simplemente es así como espontáneo, pero nosotros les pasamos el tip. Aproximadamente A las 8:10 empieza el show. Sí, ya saben, si están en esta casa, pues lo tienen más cerca. Si no, pues dense una vuelta. Quizás ese día no esté, quizás sí. Ya ven que luego pueden estar en la alberca y de repente está el violín, o luego están por las caletas y Exactamente. así aparecen las representaciones. Pero este show me encantó, No, nosotros no habíamos visto nada en el teatro. Quedé fascinada. Nice, nice, nice. Pues vamos a seguirle, a ver si vamos ahorita a la cantina VIP o a Deseo o a ver a dónde. Ahí les informamos. A seguir.
Oigan, actualización. Estuvimos un rato, un largo rato ahí en la cantina VIP, que ya les habíamos mostrado en el video pasado, pero bueno, no muy a detalle. Ahora sí estuvimos ahí, nos pedimos la bebida insignia que se llama Shaman, que es de mezcal con toronja y tantito chilito, muy bueno. Y nada, ¿verdad? Bien padre el ambiente, música en vivo, a gusto. Sí, la música en vivo se puso súper agradable, ya estaba la gente bailando, muy bonito que cantan y pues estuvimos disfrutando. Además en la cantina está padre porque hay música, pero también puedes platicar, también comer. Es la comida oaxaqueña que hay ahí, también pueden ustedes llegar y comer, hay botanitas. Yo quería un esquite, pero estoy muy llena. A ver si mañana lo voy a probar porque ando con un antojo de ese esquite. Ah, mañana, vamos. Así sí. me dice siempre, pero estuvo muy padre, a mí me encanta también la cantina. Así es, y pues nosotros vamos a seguir la fiesta en Deseo, nada más que pues ya les mostramos ayer, ¿para qué repetir? Nos vemos mañana temprano, último día aquí en el hotel, Y una tristemente. lista de cosas que hacer. Pero todavía nos quedan cosas que mostrarles que la vez pasada no pudimos mostrarles, imagínense. No acaba, la verdad, nosotros todo el día estamos así, pero no acabamos, pero disfrutando mucho. Ah, eso siempre. Así que pues nos vemos mañana, descansen, buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Último día en el Paraíso Hotel Xcaret Arte. Ayer fuimos a Deseo, pero también fuimos a otro lugar que está muy cool. ¿Cuál, bebé? Sí, estábamos en Deseo, estuvimos allí un buen ratito en la noche, pero luego también dije, pues ¿por qué no vamos a los faroles a ver qué tal está el ambiente ahí? Porque en Deseo estaban poniendo como que pura música en inglés y no nos prendía. Entonces nos Los fuimos a faroles es en México. Es en México, sí, es como que el tipo de Deseo. Es como yo digo que es como una combinación de la cantina VIP con Deseo en un solo lugar y está en los faroles. Y también está súper padre, o sea, también tienen las lucecitas. Y pues nos fuimos ahí un ratito también. Yo me fui a cambiar los zapatos, me fui con las chanclitas del hotel. Y ahí anduvimos también bailando un rato. Exactamente, y pues hoy todavía nos quedan cosas que mostrarles. Ahorita vamos a empezar desayunando. Hola. Saluden para que salgan en el video. Miren nomás, hay unos de ustedes. Ándale, ya ahí están dando las campanadas de la misa. Mira esto. Para los que son católicos, aquí dan misa también los domingos a las 10 de la mañana. Entonces pues vamos a desayunar. Hoy no estoy seguro, pero según nosotros hacen algo especial en el buffet, tipo como una kermés, ¿no? Sí, vamos a ver, nos dijeron. A ver, por eso regresamos. Ahorita les mostramos. Bueno, pues efectivamente no nos mintieron. Los domingos en Xcaret Arte, en el mercado de San Juan, hay una parte que la habilitan como para montar un brunch. Ahora Natalia les da más información. Sí, yo no sé si ya escucharon del brunch dominical que se monta en México, en Cuevas. Aquí en Arte hacen como una representación también para los huéspedes. Al final del buffet del mercado es de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los domingos y llega música en vivo, mariachi, ponen igual estaciones de comida, por ejemplo aquí hay postres, raspados, tacos de canasta. Ahorita están terminando de montar porque apenas van a dar las 10, pero les mostramos todo a detalle. Eso está súper padre, ¿eh? Así es, ya nomás estamos esperando a que llegue el mariachi y que empiece la fiesta. Vamos, claro, también el festín. Y estamos ahorita aquí viendo la zona de los postres y dulces. Todo delicioso. Y wow, hoy yo creo que hoy sí se peca. Hoy como la canción, hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy es el último día, así que hay que Hoy se aprovecharlo, come hay que vivirlo. Como antes. Como obeso. Muy bien, vamos a sentarnos pues. Listo, pues yo ya me serví mi desayuno el día de hoy aquí en el mercado de San Juan. Y ya me había hecho muy de la boca chiquita en toda esta estancia. Hoy sí es domingo, la dieta se hace de lunes a sábado, los domingos es destrucción de estómago. Y el día de hoy yo para mi desayuno me ordené, chequen esto, les voy a mostrar, 2 tacos de cachete con tuétano que se ven, no saben, deliciosos. También me pedí 2 tacos de carnitas, más de cuerito que de surtido, que también estaba impresionante, como de puesto. No, ¿qué les digo? Y de postre, 3 churros con lechera. Ese va a ser mi desayuno del día de hoy. Me encantaría poder comer más, pero ya no me da el estómago. Y entonces, pues cheat day se va a disfrutar el cheat day, no solamente cheat meal.
Así que ahorita vamos a ver qué se termina de servir Natalia, que aún no regresa, para que ella les muestre también. Pues ahora sí me serví un poquito más de cosas, hoy sí tenía ganas de romper la dieta. Me serví unos tacos de canasta que hoy también montaron un puestecito de papa con chorizo y de frijol que se ven buenísimos. Un taco de cochinita porque la cochinita de Xcaret es muy rica. Mi arroz con leche, ya saben, no falla. Y ya. Tenía que comer chocolate en un waffle y churros. Moría de ganas por algo así. Provechito. Ya le puse limoncito a mis tacos de cachete con tuétano. Ahora sí, vamos a inaugurar este cheat day. A Natalia no me esperó, miren. Ella ya lo que venía. Así que provechito. No, es que qué bárbaro, perdón. Es la cara de drogadicto de comida. El taco de cochinita, buenísima. Bueno, pues vamos a disfrutar de nuestro desayuno, que ya se imaginan lo rico que está, y al rato pues ya les platicamos y les vamos a mostrar igual cuando llegue el mariachi. Listo, terminamos de desayunar. Qué increíble experiencia, muy mexicano todo lo que hacen hoy domingo ahí con lo del brunch, que es como una representación, o más bien una imitación del brunch dominical grandote que se hace en el Cerro Espiral, no es cierto, en las cuevas, perdón. Antes lo hacían en el Cerro Espiral, ya no, información que cura. Y ahora pues hacen uno aquí chiquito en Xcaret Está súper bien, Arte. está súper padre. Aparte está incluido porque ya ven que el brunch dominical no está Hay que incluido. pagar, sí. Entonces ustedes aquí ya lo van a tener hospedándose en Arte los domingos y pues pueden regresar. Ya ven, está de 10 a 5, pueden desayunar un poquito ahorita, después pueden ir otra vez, pueden ir por dulces y postres porque los postres estaban, de verdad que estaban súper, súper ricos. Sí, Amo los postres de sí, este hotel. sí, sí. El repostero. Los pralines que están en Casa de la Playa los traen para acá, igual para que aprovechen. Y muy, muy, muy bien, Muy qué rico. bárbaro. Yo me Sí. traje un postre envuelto. De Sí, lonche. trae un pan de lote, ya saben. Natalia no falla con sus, no, con sus Es guardaditos que al de rato me va a comida. dar hambre y ya, me lo como. Y también el mariachi muy bien, todo muy bien. Ay, sí, todo muy lindo, me gustó mucho. Vamos a continuar nuestro día. Ahorita vamos a poner a cargar unas cosas y a terminar de arreglar la habitación porque ya la tenemos que entregar en una hora. Y hoy pues toca todavía cosas divertidas, necesitamos acción y diversión. Sí, ahorita ya tenemos una lista de todos los pendientes para que no nos haga falta y les podemos mostrar todo y ya también disfrutarlo. Miren, esta es la acción de Chabolín, que según esta es su acción, venirse a acostar. Perdón, es que Flojo. la cama está muy deliciosa. Flojo, o sea, Esta- hace 5 segundos acaba de decir, y bueno, vámonos por más acción. Apenas entró a la habitación y quedó. Te quedas ahí, ¿eh? Yo me voy. ¿No has visto el meme este de Bugs Bunny, no sé quién, que se suele así? Se queda, bye. Excelente, ya. Pequeño break de descanso ahí en la habitación. Perdón, es que esas camas están bien deliciosas. Y teníamos pendientes también mostrarles la Casa de la Paz ya terminada, porque la última vez que estuvimos aquí Era como que la que estaba más le faltaba. todavía como en obra gris, por así decirlo, porque vean que nomás, qué hermosa escultura de madera. Mira, así están siempre mis cabellos, todos despeinados. Ay, qué bonito se ve aquí. Qué padre está esa escultura. Caracol igual. Luego tenemos acá el caracol y acá atrás la Casa de la Paz. Ahora, les resolvemos aquí rápido varias dudas que siempre nos preguntan sobre las casas. Ay, esperen, mucho viento. Vamos a entrar tantito para allá. Vamos a irnos para allá. Zoom. Ya, es que había mucho viento allá atrás. Les decíamos, dudas sobre las casas. Miren, la Casa de la Paz es la casa que está más retirado del mar, pero eso lo hicieron con la intención de que sea una casa muy tranquila, donde te pudieras relajar, donde pudieras escuchar la naturaleza, el sonido del agua caer en el río, en las áreas húmedas. Y además, esta casa tiene un beneficio exclusivo que no, todas las demás casas de Hotel Xcaret Arte no tienen. Exacto. Platícanos, mi amor. Aquí en Casa de la Paz también, al tener el spa en la misma casa, que es como la casa más wellness,
Si ustedes se hospedan 3 noches o más, tienen acceso garantizado a las áreas húmedas del spa, que es el área de hidromasaje, donde está el vapor, los jacuzzis calientes fríos y las áreas de hidromasaje. Entonces eso también está súper rico para vivir la experiencia completa y sentirse en paz, básicamente. Y las habitaciones igual son las mismas, solo les recordamos que aquí en la terraza, ya sea vista el río o vista el jardín, tienen un jacuzzi de piedra, también volcánica, mezclando esta experiencia para que también ustedes se sientan en paz y tranquilidad. El spa está precioso, no les podemos mostrar todo porque ya saben que es privado y reservado, pero esta casa también está muy linda y ahora sí vamos a conocer el rooftop porque no lo habíamos visto la vez pasada. Además, aquí también cambiaron de taller. Antes era un taller de cocina, sí, y ahora es un taller de literatura. Entonces vamos a ver si podemos ver la biblioteca y encontrarla y mostrárselas. Bueno, pues les platicamos que sí encontramos la biblioteca, que en realidad pues es como parte del lobby de aquí de Casa de la Paz, pero el taller como tal en forma nos comentan que aún no está habilitado ni organizado ni nada por el estilo. Vamos a investigar muy bien, nos dijo la chica que lo corroboremos en concierge, pero aquí todavía en la Casa de la Paz todavía no está el taller implementado. Eso sí, cambió, ya no es el de cocina saludable porque nos lo preguntaron mucho, es el de literatura. Ahorita investigamos un poquito más y estamos justo en el rooftop de Casa de la Paz, que como saben este es el único que no tiene alberca, ya está terminado. Nos habían mencionado que aquí se hacen como sesiones de pilates, de yoga, entonces aquí como estar 100% relajados y disfrutando. Y la biblioteca estaba súper linda, pero aún todavía le estaban haciendo como detallitos. Lo están ahí finalizando ya. Tuneando. Exacto. Y yo creo que de aquí les alcanzamos a mostrar, pues no se ve nada. Nos tapa todo esto de acá, pero quería ver si les alcanzaba a mostrar las caletitas, que personalmente son las que más me gustan de todo el hotel. Está llena así de puentes y cascadas. Hay unos puentes colgantes padrísimo. Aquí que si, aunque no estén en esta casa, dense la vuelta porque están súper bonitos. Es como la última parte del río y están preciosas las vistas. Ahorita a ver si podemos cruzar por ahí para que lo vean. Chequen, esto es lo que les comentábamos de que hay un puentecito bien bonito aquí en Casa de la Paz. Y tienen aquí estas vistas al río con las islitas de fondo. Vean el Cerro Espiral con la Capilla de los Ángeles, que está precioso. Y del otro lado está la parte más relax y tranquila del hotel, que es la Casa de la Paz, que es toda esta casa de acá. Y tiene ahí una alberca transparente igual en las áreas húmedas del spa. Bien bonito. Sí, yo creo que esta es mi parte favorita de los puentes colgantes y del río. Esa islita de ahí es preciosa con toda la vista. Y ya estábamos platicando que yo creo que pronto vamos a venir a disfrutar también de Casa de la Paz, porque también venir como a desconectarte y relajarte, yo creo que también ha de ser una experiencia increíble aquí en el hotel. Pequeño spoiler, vamos a volver este año a Hotel Xcaret Arte para quienes quieran planear sus vacaciones y encontrarnos en el hotel. Ahí les vamos a estar avisando en nuestro Instagram cuando vamos a regresar. Y lo que vamos a hacer después de este paseo y pequeño tour a la Casa de la Paz, que nos faltaba ver cómo ya terminado, vamos a pasar aquí por el río nadando, que igual toda esta parte de acá estaba cerrada y por allá hay como unos así cuevas y está padre. Vamos a hacerlo al rato. Entonces vamos ahorita ya a entregar la habitación, que son las 12, y nos vemos para nadar en el río. Como lo prometimos, ya estamos aquí nadando en el río de Hotel Xcaret Arte. No saben qué refrescante, relajante y bonito está. ¿Qué te parece, muñeca? Sí, está súper deli. Aparte hay muchísimos pececitos, estamos disfrutando aquí. Pues sí, aquí es como venirse a flotar, puedes dejar que te lleve la corriente, puedes nadar despacito. Pues vamos a nadar hacia la parte de Casa de la Paz, de las cuevas y de las islitas para estar por ese lado y mostrarles, Iván. Sí, porque queremos explorar cavernas. Pues bueno, aquí seguimos nadando en el río, pero tenemos una mala noticia. Estábamos nadando ya para atravesar el playón de música y nos comentaron que ahorita está cerrado porque están dándole mantenimiento. También le están dando mantenimiento a los toboganes. Y la parte de Casa de la Paz donde queríamos llegar tampoco está habilitada todo el tiempo, porque como esa casa es para buscar la tranquilidad, el silencio, prácticamente es únicamente como paisaje y pueden disfrutar esa área los que están en el spa, pero no puedes llegar como nadando desde el río. Entonces pues ya nos regresamos y estamos yendo hacia la otra parte del río para seguir disfrutando. Qué triste, pero bueno, ya tenemos al menos una razón para volver después. ¿Qué te pareció el río? Estuvo súper rico, lo disfrutamos un buen, pero a mí lo que más me gustó fue saliendo. Nos metimos ahí, había una alberquita donde puse el flamingo y me acosté, me puse a leer y fue mi happy place, happy moment, happy todo.
Delicioso el lago, digo el río, súper río. refrescante, muy a gusto. Pues ya nos llegó la hora de la comida Ya hay hambre. y vamos a traerlos al restaurante que nos falta por conocer del hotel, que es El Arenal. El Arenal, este no lo pudimos conocer la vez pasada porque estaban todavía terminándolo y ahorita se ve súper bonito, así que a comer. Bienvenidos. Listo, ya estamos aquí en el restaurante. Primeras impresiones, está padrísimo, está adornado así como con bolas de estambre, muy bonito. Y huele muy rico. Huele muy rico y dato curioso, este restaurante en las noches se transforma y se convierte en el steakhouse del hotel. Este ya no lo pudimos probar, pero pues ya ven, si les gusta mucho la carne, también se pueden dar una oportunidad aquí o en Cuevas. Pero pues ahora vamos a comer el menú de comida lunch y ya les vamos platicando y mostrando. Pues ya estábamos revisando el menú de Arenal. También es una cocina de autor, solo que aquí se especializa en la comida mexicana, comida regional. Tienen ciertos platillos como de Campeche, de Chiapas, de Tabasco, entonces es como toda esa mezcla gourmet, pero con platillos mexicanos. Así que pues vamos a ver qué vamos a pedir y a disfrutarlo. Chequen, nos recibieron aquí en el restaurante con esta bebida insignia que se llama Sayulita. Es de agua de sandía, tiene aparte un jarabe, agua tónica y lo pueden pedir con tequila o mezcal. Nosotros lo pedimos sin alcohol porque nos queremos refrescar. Nos acaban de traer las entradas y como seguimos con esta tendencia desde la mañana de destrucción de estómago. Hoy era miren. el último día, teníamos que destruirlo. Ya mañana empieza la nueva vida fit de nuevo. A ver, muéstranos. Vean mis entradas, yo desde que llegamos a Hotel Xcaret quería un esquite, pero no pude alcanzar el puestito que se pone luego de los esquites, entonces hay de entrada un elote que se ve delicioso, vean. Tiene trencita y todo. Ni me lo quiero comer, se ve súper lindo. Y otra entrada que pedí fue un guacamole que venía acompañado de castacán. Yo pensé que iba a tener el castacán aquí. He comido castacán todos los días en el hotel, pero miren, es un pulpo. Entonces el castacán viene en unas empanadas, vean. Aquí está, qué delicia. Qué rico. Yo por mi parte me pedí un tuétano, chequen, y está muy apetecible, te lo viene acompañado con tortillitas. Se ve muy bueno, ahorita lo vamos a degustar. Y mi hermana, que es nutrióloga, pues bueno, poniendo el ejemplo de lo que es correcto. ¿Qué te pediste, bro? Me pedí una ensalada de aguacate tatemado. Déjanos verlas. Qué bonita tu ensalada. Qué fit. Por eso está tan delgada ella. Ahí voy a probar el taquito de tuétano. Delicioso. Miren nomás qué chulada, nos acaban de servir el plato fuerte. Yo me pedí una hamburguesa de res normal, clásica. Chequen nomás. Está muy grande y trae acompañada de papas gajo. Y Natalia, ella es un poco más peculiar, más marisquera, más playera. ¿Qué te pediste? Yo me pedí unos camarones al estilo Campeche, se ven deliciosos. Solo que miren, 1, 2, 3, 4. ¿Yo cómo me voy a llenar? Vienen acompañados de una mermelada de piña. Ahorita los pruebos se ven súper ricos, pero yo creo que voy a tener que comer hamburguesa con chabolín porque... Provecho. Muy bien, terminamos nuestra comida en el restaurante Arenal, que está aquí en Xcaret Arte. Nos gustó mucho, está muy así como onda de playa, rico, una buena opción si ya se cansaron un poco del mercado de San Juan y de Cayuco, si es que han estado comiendo por allá. Si Natalia me permite, les doy mi opinión de la comida. A mí me gustó mucho en general todo lo que pedí. Me pedí la entrada esta de tacos de tuétano, que estaba ricos, ¿eh? muy rica. De plato fuerte, una hamburguesa normal de res. Y de postre me pedí unas galletas María con cajeta en helado, muy ricas. Pero lo que más me sorprendió, casualmente no fue nada de lo que yo pedí. Fue el postre que pidió Natalia. Gané en las elecciones. Esta vez me ganó y muy rico, vaya que estaba delicioso, pero en general todo muy bien. O sea, está bueno, está muy rico, solo que pues es un restaurante que trata como de mostrarte
comida tradicional de México, Gourmet. de diferentes partes de la República, del norte, centro y sur del país. Y me gustó ese concepto, está padre. A mí igual me gustó muchísimo, ya nos habían recomendado que viniéramos a comer Arenal y la verdad me voy muy contenta, a mí me encantaron las entradas. Los camarones, aunque eran poquitos, estaban deliciosos así al carbón con la mermelada de piña, 10 de 10. Y después vino lo mejor, que fue el postre. Pedí uno que se llama cacao, que te viene así como en un moldecito de cacao natural. Trae un mousse de chocolate, cacao nips, pero por abajo tiene maracuyá. Entonces la combinación de chocolate con maracuyá, los dos estábamos soñados con ese postre. Ya se convirtió en uno de nuestros favoritos, pero lo recomiendo mucho. Igual estuvimos viendo el menú de la noche. La combinación que tienen por las regiones del país para la carne se ve delicioso. En efecto, y pues ahora nada más nos toca disfrutar lo que nos queda del hotel, ya que hoy nos retiramos. Y eso es muy triste, pero pues ni modo. Vamos a ver si nos relajamos ahí por unas caletas, unos camastros o qué. Pero en general el restaurante muy bien. Muy rico. Ahora sí, la parte más triste del video, el final. Ya estuvimos descansando aquí un rato en estas caletitas. No hay nadie, pues ya todo el mundo se está arreglando para irse a cenar. Y pues nosotros para irnos a nuestra casa. Estamos llorando por dentro. Ni modo. Pero esperamos que hayan disfrutado este video de actualizaciones de Hotel Xcaret Arte. Yo me la pasé increíble, me sorprendió otra vez este hotel. Siempre me deja con unas ganas de regresar y volver a hacer todo, no importa aunque ya lo hubiera hecho. Y siempre encuentra la manera de darme ese extra que muchas veces otros hoteles no te entregan. Yo igual, estoy encantada, lo disfruté muchísimo. Además siento que ahora como que pudimos hacer más cosas, disfrutamos más y aprovechamos más los días. Todo lo nuevo está padrísimo, ya prácticamente el hotel está funcionando en 100% en su totalidad, entonces eso también hace que la experiencia sea mucho mejor. Como siempre recalcando el servicio, la calidad de la comida, las habitaciones, las caletas, el río, las albercas, todo, nos las pasamos padrísimo. Yo siempre lo recomiendo muchísimo. En efecto, en general los detalles están muy increíbles en este hotel. Y bueno, como en el año pasado, ya ven que Hoteles Xcaret siempre tiene su hotel, por así decirlo, vendido en el año presente. O sea, todo este año 2022 el hotel ya está lleno, casi en su totalidad. Prácticamente no vamos fechas. A decir que todo el hotel, pero hay ciertas fechas ya. Hay fechas que ya están cerradas y por ende los precios aumentan si quieres venir en este año. Lo que nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes en la agencia es que reserven con mucha anticipación. Con mucha anticipación nos referimos 1 año, 6 meses de anticipación. Es un buen rango para ustedes hacer sus reservaciones para venir tanto a Hotel Xcaret Arte como Hotel Xcaret México. Actualmente nosotros con la agencia nos van mandando promociones, no tenemos una como tal fija, pero sí les podemos compartir un rango de precios estimado por si ustedes quieren reservar para el año que entra, puedan aprovechar e irlo pagando. Nosotros tenemos diferentes tipos de planes de pago, les asesoramos en todo el proceso de compra, así como nosotros vamos organizando nuestros días, restaurantes, también les apoyamos con sus itinerarios y todo. Ahorita Natalia les platica y les va a comentar todo lo referente al hotel. Sí, nos estuvieron ya dando promociones para 2023 que la verdad vale mucho la pena aprovecharlas. Los mejores meses donde ahorita hay mejores tarifas es a partir de abril, mayo, junio. Aproximadamente está el hotel en 13,500, 14,500 pesos mexicanos por 2 personas por noche en plan All Fun Inclusive, ya saben, en la categoría Suite Garden. Y pues ustedes pueden reservar con un anticipo, planes fijos a 6 meses, 12 meses, ya saben, está súper cómodo. Pueden ver las promociones en nuestra página web Cancún Select Travel. De igual manera se las vamos a dejar aquí en la caja de descripción para que ustedes, si tienen ganas de vivir esta experiencia o quieren regresar como nosotros, que siempre vale la pena regresar, puedan comunicarse con nosotros y con gusto los apoyamos a hacer cotizaciones o a contestar todas sus dudas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y pues nada, no nos queda más que decirles muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestro Instagram, ahí les vamos a subir un montón de fotos que tomamos durante estos 3 días para que ustedes cuando vengan tomen ideas y sepan más o menos cómo sacar sus fotos. Suscríbanse, denle like a este video, eso nos motiva a seguirles creando contenido como este. Y pues nada, viajen mucho, disfruten, les mandamos un beso, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Bye. Bye.